También si quieren compartirla, adelante, ¿eh? Sería bueno. Bueno, ahí estamos, me parece, ¿verdad? Sí, creo que ya me aparece el Sí, icono. ¿qué tal? Sí. Bueno, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, primeramente, bienvenidos a este taller. Bienvenidos. Quiero agradecerles a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y, por supuesto, del Ágora de la Ciudad, pues la confianza que han tenido sí, la confianza en nuestra cartelera, en nuestra proposición, en nuestra propuesta cultural. Y pues muchas gracias por estar aquí. Queremos decirles que, bueno, en lo personal yo realmente estoy muy contento, los felicito a todos porque esto habla de que hay un grupo que quiere trabajar. Yo creo que es muy importante iniciar el año trabajando, ya incluso ya se nos fue un mes entero y pero bueno, está muy bueno que iniciemos este segundo mes trabajando y sobre todo en los proyectos literarios, ¿no? Yo creo que es que es tiempo de cosechar, ¿no? Ya llevamos un año encerrados en casa. Yo creo que todo el mundo ha estado pensando muchas cosas, ha estado viendo muchas películas, leyendo muchos libros, y pues es un buen momento para cosechar todo este tiempo que hemos estado meditando y que hemos estado pensando en muchas cosas. Entonces, pues felicidades. Y qué bueno, todos aquí tienen proyectos literarios. En general y un interés por la literatura. Y bueno, yo de alguna manera, esto también surge a partir de un círculo de lectura que hemos llevado aquí en el Ágora de la Ciudad, donde Max es un colaborador, es un buen amigo, un colaborador, y creo que se ha abierto un espacio muy interesante a partir de los libros. Ya hemos estado hablando de muchas cosas y entonces, pues es un gusto, o sea, esto de alguna manera también cierra muy bien este círculo de lecturas, de conversaciones alrededor de los libros y ahora pues tener un taller de novela, ¿no? Qué mejor, la verdad es un proyectazo esto. Yo quiero presentar aquí al tallerista, a Max. Max es arqueólogo y maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana. Es ganador también de textos académicos y literarios nacionales e internacionales, entre los que destaca el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo en el 2020, con Los dioses que huyeron. Es una novela que, por la cual Max fue premiado y que está a punto de ver la luz, está ya casi a nada, ¿verdad?, de publicarse. Sí, así es. Sí. Entonces, pues es un gustazo para el Ágora tener aquí a Max, que va a estar compartiendo pues un montón de lecturas, un montón de reflexiones alrededor del oficio literario. Y pues yo lo único que les puedo decir es que aprovechemos esto, que armemos un buen grupo y que trabajemos mucho, ¿no? Esto me recuerda, créanme, a, a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes solía decir que los libros no se escriben solos, ¿no? Y que era un trabajo de mucha autodisciplina, es un trabajo en la intimidad, ¿no? Él lo manejaba así. Y yo creo que tiene toda la razón. El taller puede ser muy bueno, las discusiones, las charlas de café, pero si no nos sentamos, ¿no? A trabajar con mucha disciplina, con la disciplina que un escritor debe tener, pues los libros no se van a escribir porque nadie los va a escribir por ustedes, ¿no? Entonces, pues eso, nada más, aprovechar esto y saludar a toda la gente también que nos puede seguir en Facebook. Es una pena para nosotros que mucha gente se haya quedado fuera, pero bueno, es la dinámica del taller porque queremos trabajar estos textos y Max va a estar muy atento trabajando con todas las propuestas que aquí surjan, ¿no? Sin más, pues los dejo. Max, muchísimas gracias, bienvenido y pues es todo tuyo aquí el espacio.
No, muchísimas gracias a ti, Gustavo. Agradezco obviamente al Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Ágora de la Ciudad y por supuesto a través de ti, Gustavo Vega, un amigo, economista, cineasta, que a pesar de que tenemos poco tiempo de conocernos, pues ha habido una muy buena conexión en estas actividades, sobre todo literarias. Entonces, simplemente les quiero compartir un poquito de esta retribución social de manera institucional yo estoy efectuando por parte de mi beca del el programa de estímulos económicos del PECDA, que es una beca pues para la creación artística. Por eso este curso no tiene ningún costo, por eso busqué el medio de hacerlo un poquito más abierto, que fuera por parte de una institución de por sí ya también pública y cultural como es el IBEC. Entonces agradezco muchísimo pues tanto el apoyo por parte del Ágora como obviamente pues la iniciativa de ustedes de dedicarle unas horas a la semana, unas horas de un par de mesecitos para trabajar en esta maravilla que es la novela. Como dice Gustavo, un trabajo que no se escribe solo, pero que depende del mundo alrededor para poder escribirlo. Depende de que tengamos tiempo, de que le dediquemos lectura, de que le dediquemos pláticas. Es una terapia, ¿no? A final de cuentas, la escritura siempre es una manera de autoconocerse a uno mismo y por lo tanto es muy importante platicar de ello, ¿no? Platicar de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, platicar de nuestros proyectos, de nuestras inquietudes. Eh, Como fueron muchas las solicitudes, pues decidimos solamente aceptar unos cuantos, que son los que pueden intercambiar, digamos, opiniones aquí en el Zoom. Lamentablemente, pues yo no tengo Facebook, no hay manera de que yo pueda estar respondiendo las preguntas en el Facebook. Y estas 4 primeras sesiones pues van a estar dedicadas a 4 módulos más o menos teóricos. En el momento en el que ustedes vean que yo de repente me voy por las lianas, me estoy trabando, cualquier cosa, ustedes con toda la libertad hagan una intervención, pregunten lo que ustedes consideren. Algo muy interesante que, que encontré dentro de las como 50 solicitudes o más que hubo para el taller es que había perfiles muy, muy definidos. Había varios chavitos, eso me sorprendió, que tenían entre 14 y 18 años, todos con proyectos de novelas fantásticas, con novelas, así las llamaban, de realismo mágico. Eso me pareció muy bonito. Me pareció también maravilloso que que los jóvenes lectores estén incursionando en la lectura a partir del realismo mágico. Justamente hoy vamos a hablar de la tradición literaria, que yo creo es lo fundamental para poder empezar a escribir una novela. Hubo otro grupo, un perfil de gente ya mayor, que mayores de 60, 70 años, que querían escribir memorias. Yo a mis 27 años, si me pongo a escribir un libro de memorias, voy a sacar 4 páginas. Entonces no soy la persona ideal para escribir un libro de memorias, pero decidí incluir solamente un par de personas interesadas porque pues querían hacer más bien una novela de su vida. Todas las memorias siempre son una novela, toda la escritura yo diría que termina siendo novela, pero pues eso yo creo que implica otro tipo de lecturas, otro tipo, pues un taller muy específico, ¿no? Para el memorialismo, en el cual pues tendríamos que ver libros como de Virginia Woolf o Sergio Pitol, personajes que incursionaron ya directamente en el arte de la memoria. Y hubo otro grupo, o bueno, otros 2 grupos, más o menos también de gente de mi edad, de veintitantos años, que curiosamente quieren hacer novelas, por un lado, intimistas, que sí exploran la autoficción, que pueden, no necesariamente eso es una memoria. Uno puede construir y siempre está construyendo un personaje de sí mismo y lo sitúa en la vida que tiene o que le gustaría tener o que no le gustaría tener. Eso es algo muy característico, perdón, muy característico, creo yo, de la escritura de nuestros tiempos. Y por otro lado, había un grupo de personas interesadas en escribir novelas sobre género. Esto también es una marca, ¿no? De nuestros tiempos, esta reivindicación, digamos, ¿no? A las identidades que uno va asumiendo a lo largo de la vida.
Entonces, sin más que decir, pues voy a dar comienzo, ¿no? A este curso, taller, esperando no defraudar sus aspiraciones. Y bueno, yo creo que una de las primeras preguntas que hay es, ¿qué es la tradición? ¿Qué es la tradición literaria? ¿Es lo mismo tradición literaria que canon literario? Aparentemente lo es, pero la verdad es que son cosas muy distintas, son cosas sumamente distintas. Van muy de la mano, ¿no? Pero una es la prima guapa y la otra es la prima no tan guapa. La tradición literaria es en realidad algo que trasciende mentalidades, ideologías y cosmovisiones. Una tradición literaria es algo que nos permite, por ejemplo, hoy en día, a un Maximiliano Sousa Durán a inicios del siglo XXI, asombrarme con un Edipo Rey, con una Antígona, con una Medea, con Sófocles, con el Quijote. Eso es tradición literaria. Por supuesto que pertenece a un canon, pero el canon normalmente está sujeto a sistemas ideológicos, ¿no? Muchos de ustedes, también por lo que vi en los perfiles de las solicitudes, muchos son licenciados, son maestros, incluso hay gente que es doctora o está de doctorante. Ellos van a decir mejor que yo que si tú conoces a un antropólogo estructuralista, ese antropólogo tiene un canon de lecturas, ¿no? Si tú conoces a un sociólogo dedicado a la, qué sé yo, al estudio de la población, ¿no? Va a tener un canon de lecturas y te va a decir esto lee y esto no, ¿no? Lo mismo las feministas tienen un canon de lo que consideran la literatura, lo que hay que leer. Todos los sismos siempre proponen un canon. La tradición va mucho más allá. Por supuesto que la tradición se va construyendo a partir de esos cánones, pero muchas veces el canon es algo temporal, es una marca del tiempo, es una simple moda, y muchas veces pues el canon sí termina convirtiéndose en algo más allá. En el caso de la novela, creo yo que tendríamos que ubicarla pues dentro de las grandes innovaciones de la modernidad. Siempre se nos dice, bueno, la primera novela moderna es el Quijote, pero el Quijote no surgió sui generis, no salió de la nada. El Quijote viene de una larguísima tradición en el cual venían añejándose códigos comunes a todos los europeos, y lo que hace la genialidad de Cervantes es usar todos esos códigos, por un lado, una mentalidad española, campesina, picaresca, que se incrusta, digamos, en la mente de Sancho, y por el otro, una idea del nuevo mundo, una aspiración de lo que es el mundo que se ha roto, porque el Quijote lo que nos va a mostrar es un mundo en completa ruptura. Y es, en ese sentido, la primera novela moderna, porque es la primera novela que nos propone un espejo de nosotros mismos, ¿no? Este recurso de la puesta en escena ya viene desde mucho antes, ¿no? Sin embargo, es justamente en el siglo XVII, en la época barroca, gracias al descubrimiento o invención de América, gracias a todo lo que está ocurriendo en el mundo, pues las guerras contra los moros, la expulsión de los judíos, no tenía ni 100 años de que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón habían unido por primera vez en muchos años, en muchos cientos de años, los reinos de España, creando un imperio que abarcaba todo el universo. Y ustedes me van a decir, ¿esto qué tiene que ver con la novela? Absolutamente todo, porque ese mundo que por fin se está redondeando, ¿no? Ese mundo que descubre un continente que no debería estar allí, es el mundo de la novela, es el mundo que le permite a un Quijote en 1615 leer al Quijote que ya estaba publicado en 1605. Lo primero que yo les voy a recomendar es que lean el Quijote, ¿no? Para escribir una novela, yo creo que la primera novela que debemos leer y leer bien es el Quijote. Por supuesto que entramos con miedo, ¿no? Siempre, nunca es fácil, nunca es fácil entrar al Quijote, y menos, por ejemplo, con ciertas ediciones
no son nada llamativas, que están atascadas de prólogos que no entendemos, cosas así. Bueno, a mí me encantan esos prólogos, pero entiendo que hay mucha gente que se espanta con ellos, ¿no? Pero si el Quijote ha perdurado por tantos siglos, por 4 siglos ya, también es por algo, ¿no? No es solamente por el berrinche de un canon de viejitos que escriben, este es el canon de la novela y que nunca escribieron una. Eso no importa, ¿no? Eso lo vamos a dejar de un lado. Las novelas como El Quijote, los cuentos como los de Giovanni Boccaccio, del Decamerón, la poesía como la de Luis de Góngora o Sor Juana Inés de la Cruz, eso va mucho más allá de cualquier canon. Eso es la tradición. Y algo que creo yo tenemos que tener muy claro es que si bien el canon siempre es una inyección, ¿no? O sea, tú te metes con cualquier ismo y te van a decir, este es el canon, y te lo inyectan como una ampolleta, ¿no? Aquí en la cabeza. En cambio, la tradición, uno la asume por sí mismo. Uno dice, quiero leer tal cosa, y esa cosa te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, y vas creando una red de vínculos que, pues, que permiten la creación, ¿no? Claro, esta es mi perspectiva. No existe ningún manual de escritura de novela, bueno, existen muchos, pero ninguno te da la clave, ¿no? Eh, hay muchos que son recomendables y sin embargo todos tienen siempre impresa el sello de un autor, ¿no? Autores tan distintos te pueden proponer cosas totalmente omnímodas, por ejemplo, un Vargas Llosa, muy similar a un Carlos Fuentes, te va a decir la autodisciplina, levántate a las 6 de la mañana, haz ejercicio 1 hora, escribe hasta el mediodía y después lee, ¿no? Cosas así. En cambio, un escritor como Netti te va a decir, no, pues eso es una relación marital, la literatura no es mi esposa, es mi amante y la veo cuando quiero y escribo cuando quiero. Ambas perspectivas son válidas, ¿no? Y uno tiene que, pues, experimentarle con todo y sentirse cómodo, ¿no? Yo personalmente me siento mucho más cómodo levantándome temprano, leyendo, devorando todo un tipo de materiales y a simplemente pues dejar a la literatura que exista cuando ella quiera, ¿no? Yo creo que eso es la tradición, ir diciendo, pues sí, Onetti me gusta, pero comparto mucho más la manera de trabajar de un Carlos Fuentes, de un Alfonso Reyes, de un Mario Vargas Llosa. Les recomiendo mucho Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Ese es un libro muy bueno, muy bueno, porque pues no es tanto un manual, sino son consejos de un Vargas Llosa ya maduro, ya grande, escribiendo literalmente cartas a un novelista que quiere incursionar. Y ese libro está bastante bueno y que sobre todo lo vayan leyendo en contrapunto, digamos, salteándolo con La ciudad y los perros. Esa es una novela que en verdad gran novela, gran novela, que impresionantemente escribió a los 25, 24, 25 años y la publicó a los 26. Y sin embargo, es una de las grandes lecciones de novela latinoamericana, La ciudad y los perros. También hay un documental, ahora que recuerdo, un documental que vale la pena, está en YouTube, se llama Mario y los perros, o Mario Vargas Llosa y los perros. Luego lo van a encontrar, es de TRB España, TVR España. Pero está en YouTube y vale la pena, vale la pena. Pero bueno, ya creo que me estaba yendo un poquito por las lianas. A lo que voy es que la tradición que uno va asumiendo, la tradición de Vargas Llosa se va amarrando con la tradición del boom latinoamericano, se va amarrando con la tradición del Quijote y se va amarrando con todo el siglo de oro español y se arrastra desde el teatro griego, desde las epístolas latinas y todos esos textos, más allá de ser un canon, son toda una tradición del pensamiento, de la evolución del pensamiento occidental, del cual finalmente somos herederos. Todos aquí hablamos español, como dice el mismo Quijote, es la lengua que amamantamos en la leche materna, es nuestra lengua madre, es la lengua en la que escribimos. A lo mejor algunos de ustedes escriben inglés o escriben francés, qué sé yo, pero es la lengua en la que pensamos, es la lengua en la que soñamos y por lo tanto es la lengua en la que debemos escribir, porque es la lengua en la cual somos mucho más transparentes, somos mucho más
pues quijotescos, ¿no? Finalmente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, perfecto. En, 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 en toda esta plática sobre los métodos de la escritura, la verdad es que pues sí, el Quijote es la mejor escuela. La, me vi tentado en un principio a decir que trajeran ya leído el Quijote, pero pues también yo sé que eso es mucho pedir, ¿no? Y sobre todo en tiempos pues en este tipo de tiempos. Sin embargo, también podemos aprovechar los tiempos de la pandemia para leer estas obras que son verdaderos clásicos y que cuando no los leemos forzosamente, sino los leemos ya con las ganas de escribir, leer un Tolstoy, leer un Balzac, leer un Charles Dickens, leer una Virginia Woolf, a las hermanas Bronte, leer a Jane Austen, todos estos grandes figuras que a su manera revolucionaron la novela, son verdaderamente indispensables. Y encontramos en esas novelas muchísimo mayor técnica, oficio y método que en las novelas contemporáneas, que a final de cuentas las novelas contemporáneas son deudoras, ¿no? Son deudoras pues de alguna tradición. Y reitero, la tradición siempre debe ser asumida por uno mismo. Y la novela, esa es la diferencia de la novela con otros géneros. La novela tiene el tamaño de su ambición, ¿no? El cuento tiene el tamaño del cuento. Eso puede ser muy arbitrario, un párrafo o 10 páginas. Un cuento, tú sabes que estás leyendo un cuento. No tiene que llegar Harold Bloom y decirte, esto es una epifanía, shalala, shalala. No, 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 no. Un cuento tú te das cuenta, ¿no? Estás leyendo algo breve, algo que es muchas veces redondo, sí, es epifánico, es decir, tiene una revelación y estás satisfecho. Después de leer un cuento dices, qué buen cuento, ¿no? En cambio, la novela pues normalmente puede estar compuesta de cuentos, puede estar compuesta de otras novelas, puede estar llena de poesía, de monólogos, de piezas teatrales. Es decir, la novela, como dice Marguerite Yourcenar, la novela es el género que devora todos los géneros. Y no por nada en el Quijote, pues ahí está la grandeza, ¿no? De los personajes de la segunda parte, perdón, de la segunda parte del Quijote, publicada en 1615, leyendo la primera parte de 1605, ¿no? Entonces el Quijote en realidad no está loco, bueno, sí está loco, pero el Quijote está mucho más cuerdo en la segunda parte porque todo el mundo ya enloqueció leyendo la primera parte del Quijote. Es decir, ya hay un espejo de la realidad que han leído. Esto es verdaderamente una maravilla y es una cosa extraordinaria, muy de la época del barroco, que además está alimentada de toda esta literatura pues epistolar, por ejemplo, hay el gran capítulo del sermón del Quijote a Sancho Panza, en el que por fin Sancho termina, una de las cosas que Sancho le pedía al Quijote era ser rey de una isla, e incluso le pide la provincia de Chiapas en México en algún momento. Entonces vean cómo el Quijote ya está impreso todo el mundo de la colonización. Y el Quijote ya después de varias peripecias, Sancho por fin va a tener su mentada ínsula y el Quijote le hace todo un diálogo socrático de las cosas que debe hacer como un gran reino. Entonces siempre todos los géneros están alimentando a esa gran novela que es el Quijote, en el cual de repente también van caminando, están cansados, Cervantes como autor está también cansado, y pone a los personajes a leer otra novela, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver y nunca se regresa, y sin embargo ya leíste otras 80 páginas, ¿no? De una novela a la cual nunca regresa. Eso en el cuento es imposible, por supuesto, ¿no? No puedes citar toda una novela dentro de un cuento simplemente pues por la densidad que exige la escritura de un cuento. Sin embargo, una novela siempre va a estar alimentada de muchos otros géneros. Esa es una de las características sobre todo, no solo de la novela, sino de la novela total.
¿A qué me refiero con la novela total? Una novela en el cual caben no solo todos los géneros, sino también todos los modelos discursivos, en el que caben cartas, en el que cabe la conciencia de todos los personajes, y sobre todo en el que un tema, de manera musical, tiene temas y fugas, temas y fugas, temas y fugas, temas y fugas. El Quijote, pues sí, es una novela total en ese sentido. Explora no solamente la locura de un personaje que lo ha leído todo al grado de que lo que ha leído es más real que la realidad misma, pero un ejemplo creo mucho más claro es Moby Dick. El tema simplemente es la ballena, ¿no? Entonces, el capítulo dedicado al cachalote, a los usos del semen del cachalote, a los usos del no sé qué, de el barco, tal. Es decir, una novela que tan solo tiene como 150 epígrafes de ballenas que Herman Melville rastrea a lo largo de toda la literatura occidental y hace del tema de la ballena, pues el tema bíblico del Leviatán, el monstruo que es el terror de la civilización humana, ¿no? Y en el barco, el Picaud, no sé cómo se pronuncie, habitan todas las razas humanas. Está, pues, está obviamente Ahab, que a la vez es un Ulises, que a la vez también es un Teseo, cazador del gran monstruo. Están todas las razas humanas coexistiendo y de repente cuando llega otro barco es como si llegara otro universo, porque pasaron 80 capítulos en los que no había nada más que la persecución de la ballena, ¿no? Entonces, eso es una novela total, la que explora todas las dimensiones posibles de un tema. Por supuesto que es imposible construir una novela absoluta y total, ¿no? Pero a lo que me refería con la ambición del novelista es eso. Eh, si nosotros nos propusiéramos escribir un cuento de una ballena, pues a lo mejor podríamos hacer una prosa poética, ¿no? Comparar, no sé, a las ballenas con montañas, qué sé yo. Pero en la novela, todas estas dimensiones se llevan a sus últimas consecuencias. Eh, los gringos son muy dados a la novela total, ¿no? Es algo muy, muy característico de la novelística norteamericana, el querer escribir la gran novela de América. Y precisamente Moby Dick es una de esas grandes novelas de América. Eh, otro ejemplo de novela total, quizá no tan con esa maestría, podrían ser las de Mark Twain, ¿no? Y por un lado es como Herman Melville con la novela total del norte y Mark Twain con la novela total pero del sur, ¿no? Con el mundo, ese mundo del Mississippi, ese mundo de las contradicciones en los ingenios azucareros y en las travesías del río. Entonces, ese tipo de pequeñas claves, uno las va identificando precisamente conforme más le va interesando una tradición a la cual quiere pertenecer, ¿no? Y es a lo que me refiero cuando digo que las novelas hay que leerlas con lupa, absolutamente siempre con una lupa, con libreta en mano y con stickers, con post-its, con todo lo que sea necesario para poder sacarle todo el jugo posible a esas novelas. Otro ejemplo de novela total, a lo mejor yo me empecino mucho en esto de las novelas totales porque son las que a mí más me gustan también, eso influye mucho. Eh, Podrían ser también las del boom latinoamericano, ¿no? Las de Carlos Fuentes, como no solamente la región más transparente, sino también Terra Nostra. Terra Nostra es un ejemplo absoluto de novela total, que explora también todas estas dimensiones de las ¿Me contradicciones que recuerdas, hay Joshua? de los dos lados del Gran Charco, en España y en Ah, América durante la colonia. Perdón, ¿hay alguna duda? Ah, es que se escucha un micrófono, pero bueno. ¿Todo bien? Sí. Ok. El, otro ejemplo de estas novelas totales. Bueno, Tolstoy, ¿no? Ahorita yo precisamente estoy leyendo Ana Karenina o Karenina, creo que no sé cómo se pronuncia. Pues Tolstoy, simplemente con el inicio, lo más importante de una novela siempre es el inicio, ¿no? Tan solo porque es lo que el jurado, cuando la manden a los premios, es lo primero que va a leer, y si no te atrapó el primer párrafo, a la basura. El
la primera frase, el primer párrafo de tu novela siempre debe condensar todo. Entonces, en una novela como Ana Karenina, que tiene un inicio tan extraordinario como, dice algo así como, todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz lo es a su manera. Es una maravilla esa frase, ¿no? Quieres leer por qué esas familias de las que va a hablar son infelices. Entonces, Tolstoy lo que explora es estos dos matrimonios, un matrimonio feliz, cristiano, que sí tuvieron sus errores, pero que logran la expiación a partir del arrepentimiento, del amor profundo, de la vida marital bien llevada, y por el otro, pues el mundo de, pues de los matrimonios que se fracturan debido al adulterio, al engaño, a un millón de razones. Y Tolstoy pues explora todas estas dimensiones de dos matrimonios, ¿no? Por un lado el de Karenin, al cual su esposa, Karenina, pues la termina dejando por Bronsky, y el otro de Levin, que de hecho también esto es algo muy, muy impresionante, la manera en que Lev o Liev Tolstoy se recrea en el personaje de Levin. Eh, es una manera extraordinaria de asumirse también como un personaje, ¿no? Dentro de una novela. Pero eso yo creo que lo vamos a dejar para la sesión de los personajes, creo que es la siguiente, ¿no? Ahorita, simplemente comentando esto del desarrollo, el desarrollo de las contradicciones que normalmente, o que, mejor dicho, siempre tienen que existir en la novela. Una novela no puede ser plana, ¿no? Una novela siempre tiene que tener motivos por los cuales los personajes lleven a algo, ¿no? El Quijote está loco y esa locura lo hace querer salvar viudas, enderezar chuecos, cosas así. O sea, el motivo del Quijote es cambiar el mundo, ¿no? Cambiarlo y que el mundo se parezca al mundo de los libros. Ese es el gran motivo del Quijote. Si leemos, por ejemplo, Crimen y Castigo, perdón, el motivo de Raskolnikov no es ninguno, simplemente es quiero matar a esta doña que tanto odio, a mi casera, ¿no? Y ese asesinato genera ese crimen y ese castigo psicológico, ese tormento que, aunque esté empapado de muchos otros personajes, cada uno con motivos distintos, todo en realidad es el tormento, el castigo que tiene Raskolnikov por haber cometido este crimen, ¿no? Entonces, reitero, siempre los motivos de los personajes deben ser los motivos también de la novela, ¿no? Puede haber muchos motivos, puede haber incluso muchas contradicciones entre ellos, y sin embargo, también eso es lo que le da vida a la trama, que la trama no se estanque simplemente en la locura del Quijote o que se estanque en el crimen de Raskolnikov. La novela siempre tiene que tener pues otras fugas, otros personajes y otros capítulos que se inmiscuyan, digamos, pues en otras vidas, ¿no? Para también darle agilidad a la trama principal. La novela es como un árbol, ¿no? Bueno, hay varias formas de novela. Las novelas del boom, las novelas totales, son círculos, son planetas, ¿no? Entonces tienes planetas con anillos, tienes planetas pequeños con 20 o 30 lunas, tienes planetas con vida o tienes planetas totalmente estériles. Y hay otras novelas, por ejemplo, las de Roberto Bolaño, y esto nos lo decía una maestra traductora checa, Aneska Harbatova, a propósito de Roberto Bolaño. Ella decía, hay novelas que son árboles, ¿no? Está la trama principal, el tronco, y de repente echa raíces que nunca regresan al tronco y echa hojas y follaje que tampoco regresan al tronco. Entonces, esas podrían ser dos grandes definiciones de novela. Las novelas planeta, las novelas, no planeta la editorial, ¿no? Las novelas astros y las novelas árboles. Roberto Bolaño es un gran ejemplo de la novela árbol. Una novela que yo recomiendo muchísimo, en verdad es una extraordinaria novela, es Los Detectives Salvajes. Es una novela muy distinta al boom latinoamericano, no tiene nada que ver con el boom latinoamericano,
De hecho, Roberto Bolaño construye una tradición a partir de la ruptura del boom latinoamericano, pero esa ruptura siempre es conociendo a la tradición. Eh, Hace ratito cuando les decía que un canon siempre es un grupito de personas inyectando ampolletas de textos, es porque muchas veces esas inyecciones no tienen justificación de causa, ¿no? Mucha gente te va a decir, ay, no leas a Sor Juana porque tenía esclavos. Entonces, como, ay, no, no. O sea, es mejor siempre evitar ese tipo para escribir una novela no te sirven esos comentarios, ¿no? No te sirve decir, ay, es que Octavio Paz era un machito o Sor Juana tenía esclavos, ¿no? Ninguna de las dos razones justifica, o más bien se equipara a la creación de un poema como Piedra de Sol o como El Primero Sueño, ¿no? Eso, las vidas de los escritores no nos importan para las novelas, ¿no? Vargas Llosa nos puede caer muy gordo cuando habla en general de cualquier cosa, pero la verdad es que Vargas Llosa es un Tolstoy, ¿no? Y en 500 años va a haber gente impresionándose con La ciudad y los perros. Eso no me queda absolutamente ninguna duda. Y no tiene nada que ver la figura de un Vargas Llosa con lo que va a perdurar, que son sus novelas, ¿no? Sus novelas, las novelas no tienen nada que ver con los creadores. Claro, las experiencias vitales del escritor terminan ayudando a formar una novela o un poema o un cuento, lo que quieras. Pero a Sor Juana hay que buscarla en sus versos, no en que, ya saben, todas las polémicas. Y a Elena Garro hay que buscarla en sus textos, no en su relación con Octavio Paz. A T.S. Eliot hay que leerlo en sus cuatro cuartetos, no en su posible, ¿cómo se llama? Simpatía con los regímenes totalitarios. No, eso es chisme, ¿no? Eso es chisme, eso es para las revistas de chismes, eso no es literatura. La literatura es la novela, es el poema, es lo que ellos crean, ¿no? Entonces, bueno, ya hice mi berrinche, ya podemos volver ya podemos volver al tema. Eh, y sin embargo, esas contradicciones del ser humano, esas contradicciones de los autores, también le dan vitalidad a las novelas. Un Roberto Bolaño que odiaba a Octavio Paz y que no simpatizaba prácticamente con todo el canon mexicano del siglo XX, sin embargo los leía y los leía muy bien, ¿no? Conocía bastante bien Roberto Bolaño la poesía mexicana, la poesía chilena, a Arthur Rimbaud, conocía a Verlaine, conocía muchísimas cosas. Y después de que lo conocía todo, ahora sí, agarró el hacha y a machacarlo todo. Pero cuando queremos llegar y hacer rupturas en la tradición y ni siquiera conocemos la tradición, es lo que pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Porque se nota a leguas. O sea, perdón, perdón, pero cuando el escritor no ha leído el Quijote, se nota. O sea, si tú haces teatro y no conoces a Eurípides, se nota, ¿no? Si no conoces a Sófocles, se nota. Entonces, lo interesante es cómo siempre la misma tradición te da herramientas para construir la, pues para seguir ampliándola, incluso al momento de destruirla. Pensemos en términos de pintura, pensemos en Picasso. O sea, si ustedes ven los grabados que hacía Picasso a los 6 años, dices, no inventes, o sea, esto es un Da Vinci, esto es un Rafael, o sea, son en verdad estudios anatómicos impresionantes. Pero Picasso tuvo que perfeccionar la forma humana para después destruirla y hacer un arte que a nadie se le había ocurrido, que era el cubismo. Bueno, se le había ocurrido a los bizantinos, ¿no? Picasso se inspira mucho en el arte medieval, pero a eso es a lo que voy, o sea, conociendo toda la tradición que hay detrás, ahora sí, me agarro de lo que puedo, me agarro de lo que yo sé que me va a servir, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, el gran método siempre es conocer lo más que se pueda. Yo sé que es imposible leer todo lo que queremos leer y yo sé que de repente agarramos a Flaubert y no lo aguantamos y decimos, ah, ya, bye, ¿no? También tenemos el derecho de decir, no me gustó Madame Bovary, no me gustó Salambó, pero hay que intentarlo, ¿no? Y muchas veces pasan los años
y regresamos a una obra y dices, ay, ¿no? Wow, esto es verdaderamente impresionante. No pasa nada con que no nos interese incluso leer a Dumas o leer a Balzac, pero sí es importante intentarlo, ¿no? Intentar tener siempre un conocimiento pues que sea mucho más amplio de simplemente los gustos inmediatos, porque cuando empezamos a explorar otros universos, terminamos enamorándonos, ¿no? Y afirmando las cosas que ya nos gustaban a priori. Hay unos versos muy, muy bonitos de la Galatea, no, la Galatea, la Dorotea de Lope de Vega, en el cual hay un diálogo de estos muy, muy ricos del siglo de oro, en el cual un personaje le pregunta a esta autoficción de Lope, le dice, ¿y tú cómo escribes? Y dice, leyendo, y de lo que leo, imitando, y de lo que imito, escribiendo, y de lo que escribo, borrando, y de lo borrando, y de lo borrado, escogiendo. Ese es el mejor método que yo conozco de escritura, ¿no? No tengan miedo de imitar porque todo en el arte siempre es imitación. Incluso con los instrumentos musicales, ¿no? Si tú ves a un niño que está aprendiendo el piano, pues le dices, ve videos de cómo se toca el piano, ponte recto, encorva los dedos, o sea, o sea, hay maneras de hacer las cosas, ¿no? Los niños que hacen gimnasia, por ejemplo, ve cómo se para, ve cómo ensancha los hombros, cosas así. Imitar, siempre hay que imitar, pero no hay que quedarnos como imitadores, porque también en todos los grandes géneros, pues siempre hay un maestro que da el camino y un montón pues de maripositas, ¿no? Que están nada más girando alrededor y nunca proponen nada. Pero siempre la imitación es lo que lleva a la genialidad. Y eso es precisamente el gran paradigma, digámoslo así, de la antigüedad, ¿no? Aristófanes copiaba a Sófocles porque era su gran modelo. Eh, Góngora copiaba a Ovidio y se lo sabía de memoria, así como Ovidio copiaba a Virgilio y Virgilio a Homero. O sea, hay una cadena, hay una tradición en el cual siempre la copia permite la novedad, ¿no? Sor Juana copiaba a Góngora hasta el punto en llegar a emularlo. ¿Qué es la emulación? Cuando copias y lo mejoras, ¿no? Bueno, claro, está muy difícil mejorar a Góngora, pero siempre hay ¿cómo llamarlos? Paralelos que te permiten ver los homenajes que existen, ¿no? Un verso de Góngora, por ejemplo, podría ser escalar pretendiendo el monte en vano, y uno de Sor Juana, escalar pretendiendo las estrellas. Se ve luego que es una imitación y sin embargo el polifemo de Góngora escala el monte en vano y el de Sor Juana es escalar pretendiendo las estrellas, llegó más alto. Eso es la imitación inteligente y es lo que tenemos que tener siempre presente. El lector no es estúpido, ¿no? Y eso es algo que nos ocurre mucho y es uno de los grandes miedos cuando empezamos a escribir, que decimos, ay, nadie me va a entender. Pero no, o sea, el lector no quiere explicaciones, el lector no quiere... piensen ustedes mismos en lectores, ¿no? Ustedes quieren ir descifrando las tramas, ir encontrando las claves y para eso hay que ir sembrando pistas. Para eso, fíjense, son muy buenos los bestsellers. Los escritores bestselleros son buenísimos implantando pistas y que te atrapan, o sea, te atrapan y quieres seguir leyendo. Puede o no ser literatura, pero de que tienen una clave para amarrar al lector, eso es indudable. Pero también hay bestselleros que sí son literatura, ¿no? Yo sé que a muchos no les va a gustar Murakami, pero Murakami es buenísimo. Y empieza Murakami y te atrapa y quieres seguir leyendo. ¿Por qué? Porque evita explicaciones, no te está dando las claves de la lectura, te va sembrando pistas y tú las quieres ir descifrando. Otro, por ejemplo, es Stephen King. Él es un buenazo, él es buenazo, es un Alan Poe moderno, pero claro, porque es bestseller se le desprecia, pero es muy bueno sembrando estas pistas, ¿no? García Márquez, por supuesto, García Márquez es uno de nuestros grandes ejemplos
que puede tener una prosa transparente, completamente, ahora sí como sus aguas de Macondo, con aguas diáfanas, una prosa diáfana, transparente, y sin embargo muy oscura. Uno está desamarrando todo el nudo que hay de 100 años de soledad. Hay escritores que no son nada cómodos de leer, como Carlos Fuentes también. O sea, yo sé que a mucha gente no le gusta Carlos Fuentes, se le hace aburrido, precisamente porque es demasiado cerebral. Yo creo que un problema en Carlos Fuentes es que su literatura es extremadamente pensada, ¿no? Y a veces se olvidaba que, si bien el lector no es estúpido, el lector también se quiere divertir y se quiere reír con las novelas, ¿no? Y es a lo que me refiero cuando digo que una novela total debe serlo, pero en serio. El Quijote te hace reír a la primera lectura y en la segunda te hace chillar. ¿Por qué? Porque de repente te da risa que un viejito loco que se agarra a palear ovejas sin ninguna razón más que porque cree que son un ejército de turcos, al principio te va a dar risa, pero después cuando lo vuelves a leer, sientes una gran tristeza porque pues, lo apedraron al Quijote ¿cómo se llama? Los campesinos, obviamente enojados porque el Quijote andaba matando a sus ovejas. Entonces, ese juego con los giros, con las relecturas, son bien importantes, ¿no? Son bien, bien importantes. Y sobre todo las grandes novelas, siempre por una u otra razón, quizá no te da el tiempo de releerlas completamente, pero siempre regresas. Siempre hay algún capítulo al que quieres regresar, que te hizo chillar. Siempre hay algo que se metió muy, muy hondo, ¿no? En tu corazón. Y eso es algo que siempre debemos explorar. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Hola, sí, yo quería comentar algo. Sí, Me parecía bien interesante todo lo que has comentado hasta ahora y pensaba de repente algo para compartir de lo que decías. Yo vengo leyendo este inicio de mes una novela de Piglia, que es Respiración Artificial, y lo que pensaba era en Carlos Fuentes, porque, por ejemplo, yo tengo, bueno, me parece genial Carlos Fuentes, lo he leído desde hace varios años, pero con una familia lejana lo que me pasó es que dejé la novela porque veía la estructura, sentía eso de, él me dijo y yo le respondí y mi amigo me está contando qué. Y en Piglia, por ejemplo, sí veo, y creo que Piglia es anterior por esta novela, en Piglia, en cambio, hay un recurso muy parecido, pero que se entiende porque es como si yo estuviera hablando y les estuviera contando algo en este momento. Y yo digo entonces, mi mamá me dijo, mi hermano me dijo esto, y el recurso sigue. En Carlos Fuentes sí coincido contigo absolutamente que Terra Nostra, por ejemplo, es una novela excepcional y bellísima. Tiene párrafos que uno puede quedarse y los recuerda para siempre. Y sin embargo, me pasa eso con ciertas novelas de él, que digo, el recurso se nota tanto que ya está servido, ¿no? Y digo, y sin embargo, no es que deje de leerlo, por ejemplo, lo quiero leer más, ¿no? Pero era algo que justamente notaba yo hoy día, justo antes de iniciar, buscaba si habían ensayos entre estas dos novelas, porque siento que el recurso es muy, muy parecido. Pero bueno, eso. sí, no, qué bueno que recurres precisamente a estos dos escritores que además son, pues sí, contemporáneos, pero son bien distintos, ¿no? Y sin embargo, bien borgianos los dos. O sea, un Carlos Fuentes que le encanta la erudición barroca de Borges y un Piglia que agarra los recursos de Borges, pero los recursos narrativos, por ejemplo, a ver si, no sé, hay un cuento de Borges y esto leyendo a Piglia, él lo utiliza mucho. No recuerdo cómo se llama este recurso, hipálaje o, no, hipérbato, no recuerdo, pero es por ejemplo, el personaje de Borges está fumando desesperados cigarrillos, ¿no? O sea, el que fuma desesperado es uno mismo. Uno fuma desesperado el cigarrillo, pero Borges dice los desesperados cigarrillos. Ese juego es exquisito, o sea, es muy del cuento, ¿no? O sea, una novela que esté escrita con técnicas del cuento, es decir, con estos efectos muy inmediatos, se vuelve sumamente poético, ¿no? Se vuelve un recurso muy, muy tentador porque de repente digamos, empieza a decir, mira, aquí hay un error del editor, ¿no? Pero te das cuenta de que no es un error, que es
una manera precisamente de la escritura. Góngora usa, sí, es hiperbatón, creo que, bueno, no, perdón, no recuerdo, pero por ejemplo con Góngora hay unos versos de las soledades en las cuales Diana, obviamente lo parafraseo muy mal, Diana está pescando y Tetis cazando. O sea, la cazadora es Diana y Tetis, que es la diosa marina, es la que pesca. Sin embargo, Góngora hace que Diana pesque y que Tetis cace. Esos juegos que obviamente pasan desapercibidos se vuelven juegos muy inteligentes para los lectores inteligentes, ¿no? Entonces uno también elige para qué escritor para qué lector quiere escribir, y no tiene nada de malo. O sea, vuelvo a la pretensión de la novela. Carlos Fuentes sí, es un escritor pretencioso. Hay que decirlo, no pasa nada. O sea, su escritura es pretenciosa, pero tiene unos momentos de lirismo. El inicio de La región más transparente es maravilloso, porque se nota su influencia, por un lado, de las grandes prosas poéticas gringas que él conocía muy bien, que van pues desde Jack Kerouac hasta, bueno, desde Herman Melville hasta Jack Kerouac, ¿no? Estas escrituras que son como muy eh, del flujo de conciencia, ¿no? Y que sin embargo, al estar en el panorama mexicano, de repente Carlos Fuentes agarra muchas metáforas del mundo de la poesía náhuatl, ¿no? Y empieza a decir cosas maravillosas como serpiente de obsidiana en el asfalto podrido, tal. Es decir, esas novelas barrocas como las de Carlos Fuentes o Lezama Lima, por ejemplo, siempre están llenas de juegos de lenguaje maravillosos que cuando las estás leyendo, de repente empiezas a leerlas en voz alta, de lo bonito que es, ¿no? Ocurre también, por ejemplo, con Virginia Woolf, esta escritura que es muy, no automática, porque también algo que dicen mucho los teóricos y que en realidad es falso, es que el flujo de conciencia, es decir, la escritura más o menos automática, sin puntuación, es la manera más, ¿cómo lo dicen? Más próxima a nuestro pensamiento y por lo tanto es más poético. No, para nada. El flujo de conciencia es la cosa más cerebral del mundo. Y escribir un flujo de conciencia como el de Molly Bloom de James Joyce es la cosa más extraordinaria que puedes hacer. Es como escribir una silva en la época barroca, ¿no? O sea, ya intentaste el soneto, ya intentaste la glosa, ya intentaste el romance, ahora escribe una silva, ¿no? En el caso de la narrativa, yo creo que el flujo de conciencia es lo más difícil de explorar porque precisamente es lo más elemental de nuestro pensamiento y por lo tanto tiene que ser lo más cuidado. Entonces, a Carlos Fuentes le salían bien estos flujos de conciencia que de repente son monólogos interiores, de repente son soliloquios, de repente son poemas en prosa. Las divisiones son muy vagas, ¿no? De repente yo empiezo a hablar que de la silva y el soliloquio. Ustedes, en términos formales, no me hagan caso. Uno siente, uno intuye cuando está escribiendo una novela, cuando está escribiendo un cuento y cuando necesita utilizar recursos propios del teatro, propios de la poesía, propios de incluso escribir un cuento con elementos de la novela, ¿no? Por ejemplo, este efecto muy quijotesco de un cuento adentro de otro cuento, ¿no? A José Emilio Pacheco le salía muy bien, por ejemplo, con El principio del placer, los cuentos específicamente con La fiesta brava, en el cual un personaje ah, hay un personaje gringo que va a la Ciudad de México y se pierde en el metro, ¿no? Enamorado de la Coatlicue en el Museo Nacional, y de repente esa narración es en realidad un relato que está escribiendo un tal Quiroga, que es un escritor que de repente se pierde en el metro de la Ciudad de México, tal. Es decir, hay una caja china, una puesta en escena, y es un recurso muy novelesco, y es un recurso muy barroco, muy del siglo XV, del siglo XVI, que usaba, por ejemplo, Hamlet, ¿no? En el Hamlet existe esta obra de teatro que están viendo los personajes, en el cual se representa la misma obra que están viviendo los personajes afuera de la obra, ¿no? Estos juegos siempre son muy ricos, muy enriquecedores, y mientras más los vamos ejercitando, mejor también nos van saliendo. Sin embargo, uno también debe sentirse cómodo, uno debe sentirse muy cómodo con lo que escribe,
Y una cosa es sentirse cómodo y otra cosa es ser conformista, ¿no? Los gringos siempre, vuelvo, quieren escribir la gran novela norteamericana. Y había escritores como William Faulkner, que era un gran cuentista, y de repente como que sus novelas, como que se sienten que son cuentos estirados, ¿no? Y que un cuento perfecto, como Una rosa para Emily, de repente ya existe simultáneamente en otras novelas, por todos los recursos que va utilizando, y que un escritor como William Faulkner no se sentía cómodo escribiendo cuentos porque lo consideraba como un laboratorio de novelas. Nunca hagan eso, ¿no? Eso sí es una gran recomendación. Una novela es una novela y un cuento es un cuento. Si no te sientes cómodo escribiendo novelas, no la escribas. No la escribas. Si te sientes cómodo escribiendo cuentos, escribe cuentos. Pero no debes forzar, porque uno también tiene intereses distintos. Y no es que la novela sea lo más difícil, ¿no? Para nada. Si tienes talento para escribir diálogos, para hacer enredos, para hacer escenas muy visuales, yo te recomiendo, por ejemplo, escribir teatro, ¿no? Y de repente esas escenas se vuelven muy dinámicas si la transformas en novela o viceversa, ¿no? Yo algo que hago mucho es, por ejemplo, escribir sonetos. Una amiga mía, Nick Tetoshki, una poeta, dijo una vez algo muy bonito, que era, el soneto es, ay, ¿cómo era? El soneto es la poesía a la medida de la mano, o algo así, una idea maravillosa. Y a mí el soneto me encanta, para mí es una de mis formas favoritas. Entonces yo cuando quiero escribir un capítulo de una novela, primero lo hago un soneto para ya tener una frase que me sirva de leitmotiv, ¿no? Una frase que me sirva precisamente de falsa pista para irla incrustando a lo largo de la novela. Y eso es algo también muy importante. Las novelas, hay dos maneras de escribir novelas, creo yo, con brújula y con mapa. No recuerdo quién dijo eso, pero es una idea que a mí me gusta mucho. Hay novelistas que traen la brújula, es decir, escriben para ver a dónde llegan, y hay novelistas que traen un mapa y que ya saben a dónde van a llegar, ¿no? James Joyce es un escritor con mapa, o sea, Ulises está sumamente bien planeada, cada capítulo cambia la manera discursiva, hay un capítulo que son como fragmentos de periódico, el último es el monólogo de Molly Bloom, uno anterior es una pieza teatral, es decir, es una novela muy bien planeada, es un mapa de un día de 1901, creo, a lo largo de Leopold Bloom, ¿no? Que es el nuevo Ulises. Es el personaje que va a vivir una odisea, por eso el título de la novela Ulises, es un personaje que va a vivir una odisea de un solo día, no la odisea de 10 años que tarda el Ulises de Homero después de la guerra de Troya para llegar a Ítaca. No, 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 no. James Joyce, conociendo toda esa tradición, le da el giro de tuerca y la odisea del hombre moderno es la odisea de un solo día alrededor de la vida de Leopold Bloom, ¿no? Y cada capítulo tiene que estar escrito de una manera distinta y crea un mapa de la Dublín en la cual vive este Leopold Bloom. Sin embargo, hay otros escritores que al parecer no prefieren los mapas sino la brújula, y yo creo que un escritor en este sentido podría ser el mismo Roberto Bolaño, ¿no? Tiene la idea de la novela, tiene estos personajes que pues, son los infrarrealistas, son los amigos de la parranda, y sin embargo todas las historias son un árbol, no regresan a la historia original, y muchas ni siquiera se entrelazan en sí mismas. Lo mismo ocurre con 2666. Son prácticamente 5 o 6 novelas distintas reunidas en un solo título, ¿no? Entonces, ayuda mucho ir dibujando los mapas de las novelas. En un taller que yo tomé con Fernanda Melchor, de novela precisamente, leímos un libro muy bonito que yo les recomiendo mucho, que se llama Cómo dibujar una novela, de Solares, Ignacio Solares, pero no, es de la editorial Era y se llama así, Cómo dibujar una novela. Y es precisamente eso, traducir una novela a un dibujo.
cómo se va a ver una novela dibujada. Entonces, es un libro muy bonito que esclarece mucho también la manera en la cual uno va visualizando su propia novela, ¿no? Eh, lo más importante de una novela, ya les había dicho, es el inicio. En el inicio debe concentrarse todo, es decir, en las primeras 2 o 3 páginas ya debes hablarme del personaje principal, ya debes hablarme de algún problema que vaya a ser detonado a lo largo de toda la novela. Y claro, o sea, esto no es una regla, ¿no? No es que así deba ser. Es simplemente un modelo que facilita también la escritura de la novela. Y no necesariamente empiezas escribiendo el inicio. Paradójicamente, de repente ya tienes una idea de años, que es un excelente final, que tiene ahí un beso y un asesinato y lo que tú quieras, y de repente dices, esto es el gran final de mi novela, pero me falta la mendiga novela, ¿no? Entonces, no importa por qué momento empieces a escribir, yo personalmente siempre tengo mapas, tengo decenas y decenas de libretas por cada novela, y eso facilita, porque no todo lo que escribes va directamente a la novela, ¿no? Nunca escriban directamente en la computadora, ese es el peor vicio que puede existir. Hay que tener libretas, hay que llevarlas a todos lados y siempre hay que estar leyendo algo, porque la novela no surge de la nada. Yo les reitero, mi visión es una visión que comparto con la de los barrocos, que la genialidad siempre depende de la tradición. Entonces, la, la generación de una obra siempre está relacionada con otras lecturas previas, con una investigación probablemente, con mapas, con muchos, muchos mapas. Habrá escritores que te digan que prefieren la brújula, es totalmente válido, si a ustedes también les sirve, pero yo sí recomiendo mucho la implementación de libretas, de post-its, de todo lo que les sirva y que no necesariamente va incluido en la novela. Esto es algo bien, bien importante, pero yo creo que eso valdría la pena más dejarlo para la sesión de personajes, aunque sí es importante irlo señalando un poquito. El universo que tú vas a construir en la ficción, porque una novela es una ficción, no es la vida real, no es, por muy realista que sea, no es el mundo real. Una ficción es una ficción. Es algo que está pasando por el filtro de tu cabeza y que como un relámpago te atraviesa la mano y lo escribes. Entonces, desde el inicio una ficción es una ficción y debe tener leyes, debe ser un mundo, ¿no? Y nadie conoce mejor ese mundo que tú mismo. Entonces, no, las novelas tienen una lógica. Las novelas, por mucha ciencia ficción que podrían proponer, les recomiendo, por ejemplo, a una escritora nueva, bueno, no tan nueva, pero Chapela. Ella acaba de sacar un libro muy, muy padre que se llama Perfiladores y otras máquinas de ingenio en Almadía. Son cuentos, son realmente cuentos, pero todos ocurren en el mismo universo, en una Ciudad de México ya devastada por una inundación que ha cubierto a la ciudad. Existe una extraña nube de información que cubre como el smog a toda la ciudad y uno accede a sus identidades, a recuerdos, es decir, es unos cuentos increíblemente bien planeados, increíblemente bien pensados, y Andrea Chapela tiene la gran ventaja de que no estudió letras. Casi ninguno de los buenos escritores estudió letras. Entonces, ella tiene la gran ventaja de que es química o algo por el estilo. Entonces, ella tiene una formación científica que le permite construir un mundo científico sin que suene a calcado, sin que suene Sí, porque se nota mucho cuando uno no tiene idea de lo que está hablando y lo calcó de Wikipedia, ¿no? Ah, sí, la teoría del ADN, ta. Se nota a leguas cuando no tienes idea de lo que estás hablando. Entonces, muchos de ustedes creo que son licenciados o maestros o doctores, aprovechen los conocimientos que tienen de otras disciplinas para construir las lógicas de los universos que ustedes ya conocen per se, ¿no? Por ejemplo, si tú eres abogado y conoces de fu a fa el derecho penal, si conoces el derecho mercantil y todo eso,
seguramente, y si lees a Franz Kafka y si lees a Balzac, vas a tener muy buenos elementos para construir una novela policíaca, una novela delirante sobre la robotización humana, por ejemplo, ¿no? Entonces, recomiendo mucho también leer literatura que vaya más o menos con el perfil de los intereses personales, porque eso, lo que necesitamos para escribir una novela es literatura y sobre todo los recursos de las novelas, ¿no? Los recursos que nos proponen las mismas novelas sobre los temas que nosotros ya conocemos. Si eres biólogo, si eres geólogo, si eres abogado, si eres médico, ya tienes un conocimiento previo, ya solo falta darle un aderezo literario, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, Andrea Chapela lo hace muy bien y hace que su mundo no se le caiga a pedazos, hace que su mundo sea bastante orgánico. Y sin embargo, estoy seguro de que Andrea Chapela tiene un montón de libretas donde está apuntando las leyes físicas de ese universo, ¿no? No puedes de repente hacer una novela de zombies y de repente llegaron extraterrestres y resulta que los zombies son extraterrestres. No, no. Claro que puedes hacerlo, pero pertenecen a universos distintos, ¿no? Pertenecen a campos semánticos distintos. Hay un poema bien bonito, no me acuerdo, es una escritora mexicana, eh, que está hablando, a ver si la próxima sesión ya lo recuerdo bien, la escritora está hablando de un viaje dantesco para buscar a su madre muerta, entonces imagínense las referencias al Leteo y a un montón de elementos mitológicos, y de repente metió la palabra zombies, ¿no? Entonces se le cayó horrible el poema, porque al estar construyendo un universo precioso de mitología, a partir de mitología greco-latina, mete la palabra zombies y es una cosa horrible, 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 horrible. Entonces siempre hay que respetar ese hermetismo dentro de de un solo texto. Claro, si quieres que tu novela sea una novela total que abarque todo que abarque desde el habla popular hasta el habla culta, que tenga náhuatl y latín, que tenga lo que tú quieras, tienes que saber diluir todos estos recursos, ¿no? Es algo sumamente, sumamente importante saber dosificar y no querer poner todo ya en el inicio, ¿no? Ni ponerlo todo a media novela. Hay que ir dosificando y seguramente todo lo que escribas, de todo lo que escribes, como el sonet, como la obra de Lope de Vega, vas a borrar, ya imitaste, ya escribiste, vas a seleccionar y vas a elegir 4 líneas de a lo mejor 4 libretas, ¿no? Que tienes ahí anotadas. Y es muy importante que en estas leyes que tú vas conociendo del universo que vas creando, pongas todo lo que tú consideras indispensable, de todo, de la trama, de cómo se llama la mamá de tu personaje, ¿no? Si tu personaje se llama Luchito y para ti es importante que él sea Cáncer o que sea Acuario, escríbelo. No, o sea, tú escribe todo lo que consideres necesario para tu personaje, aunque no vaya en la novela, ¿no? Si tu personaje es un personaje femenino con un carácter bastante fuerte, empoderado, no escribas, es de carácter fuerte y empoderado. No escribas eso. Hazlo con las acciones, ¿no? Como Anton Chekhov lo decía muy bonito en una carta no me acuerdo si a su hermano o a algún admirador, le decía que le pedía consejos para escribir. Chekhov le decía, no me digas que está brillando la luna, hazla brillar en un vidrio roto del camino. Vean nada más qué maravilla, o sea, si tú escribes la luna era luna llena en una noche de invierno, no estás diciendo absolutamente nada. En cambio, si haces que esa luna esté reflejada en un pedacito de vidrio del camino, ya construiste poesía, ¿no? Entonces siempre hay que poner estas alusiones de una manera que sean mucho más llamativas a simplemente pues digamos, el vómito, ¿no? El vómito literario, que la verdad es que yo no creo mucho en eso, ¿no? No creo mucho en la automatización de la escritura. Yo creo que siempre hay que pensar muy bien las alusiones, pensar muy bien los recursos
y tener muy claro a dónde queremos llegar, ¿no? Escribir siempre con un mapa de la novela. Y sobre todo, evitar los bloqueos artísticos. Hay mil maneras de evitar bloqueos artísticos. Si nos da un bloqueo, la verdad es por tontos, o sea, porque de plano estamos deprimidos o lo que sea, pero siempre hay una manera de evadirlos, ¿no? A veces viendo una película, ¿no? Viendo o traduciendo, eso lo recomiendo mucho. Si sabes inglés, si sabes francés, ponte a traducir algo, aunque sea los ingredientes del shampoo, pero algo que mantenga tu mente activa y que de repente te dé un giro, ¿no? Para la escritura de esa novela que tienes ahí estancada, ¿no? Por un, pues por un charco, ¿no? Un charco que a veces es la pereza o a veces es la negligencia, y siempre esto se puede anular manteniendo la mente muy, muy activa en alguna actividad de, pues, intelectual, ¿no? Que se relacione con tu novela. Hasta aquí, ¿algún comentario, duda? ¿No? Muy bien. Bueno, no sé si les habrá llegado el correo que les envié de las lecturas. Sí, seguramente se han de haber sacado de onda porque puse para la tradición, les puse un poema de Virgilio, el capítulo 13 de las Metamorfosis, y les puse un cuento de Juan Rulfo. Me va a decir, ¿esto qué tiene relación? Bueno, pues yo creo que para ir más o menos redondeando esta clase, me gustaría hablar precisamente de todo lo que tiene que ver Juan Rulfo con Ovidio, ¿no? Un poeta latino del siglo I después de Cristo con el gran escritor mexicano del siglo XX. La tradición literaria, que a final de cuentas es la gran materia de la literatura, la materia de la literatura no es la vida, la materia de la literatura es la literatura. Eso es algo que yo considero, ¿no? En el poema de Ovidio, en el libro número 13, se está narrando la caída de Troya, ¿no? El gran ciclo troyano pues inicia obviamente con Homero, con la guerra de Ilión, el asalto de los griegos a la ciudad de Troya, y se va prolongando en la Odisea, el viaje de Ulises, después de que cayó Troya, y todos los poetas griegos quisieron echarle su granito de arena, ¿no? Y todos los poetas latinos quisieron construir algún personaje de los que estaban perfilados originalmente en el gran mito de Homero. Y esto se prolongó hasta el siglo XX, ¿no? Y se prolonga hasta nuestros días. Ya hablamos de James Joyce y ya hablamos de cómo él hizo una odisea personal, ¿no? Con Leopold Bloom, el nuevo Ulises, digamos. Bueno, pues en este cuento de No oyes ladrar a los perros, ocurre algo que a mi juicio es algo que ya ocurrió también con Ovidio. La ciudad de Troya está incendiada, están huyendo. Eneas va cargando a su padre y tras él se escucha a Hécuba. Hécuba es la esposa de Príamo, bueno, la viuda de Príamo, que no solamente está llorando la muerte de su esposo, está llorando la muerte de sus 12 o 13 hijos, todos o casi todos a manos de Aquiles. Está llorando el exilio, la diáspora de la ciudad de Troya. Eneas va cargando, reitero, a su padre en sus hombros, y va también con un pueblo, va con los troyanos que han sido desterrados de esta ciudad saqueada por los aqueos. Entonces, sin embargo, en el mito de Ovidio, Hécuba está sollozando tanto que sus lamentos, sus lastimosos ecos, diría Sor Juana, sus lastimosos ecos se convierten en aullidos, ¿no? Y mientras tanto, Eneas va cargando a su padre en los hombros, y Eneas, en el mito, ya no de Ovidio, sino de Virgilio, en la Eneida, el mito de Eneas, el relato de Eneas, Ovidio está destinado a ser el fundador de Roma. ¿Por parte de quién? Pues él es no es hijo de Príamo, no es hijo del rey de Troya, pero es pariente de la dinastía troyana. Él va a ser el abuelo o bisabuelo de Rómulo y Remo, y ya conocemos los gemelos que terminan siendo los fundadores, ¿no? En las 7 colinas de la ciudad de Roma. ¿Qué tiene que ver esto con Juan Rulfo? Se siguen preguntando seguramente. Bueno, pues en No oyes ladrar a los perros es precisamente la otra visión. Ignacio es el niño, pero él no está cargando a su padre lo está cargando y le está diciendo,
a ver, tú que tienes las orejas de fuera, ¿no oyes ladrar a los perros? Esa frase es maravillosa. Todos tenemos las orejas de fuera, ¿no? Yo no conozco a nadie con la oreja hacia adentro. Sin embargo, al resaltarlo, es porque probablemente haya una alusión a que él está, como Hécuba, está condenado a ser un lobo, a ser un perro, ¿no? Y tú que tienes las orejas de fuera, dime si no oyes ladrar a los perros. Y en el mito de Ovidio, pues el ladrido de los perros indica la huida de Troya. En el caso de Juan Rulfo, indica que ya por fin se ha llegado a algún lugar, ¿no? El cuento de Juan Rulfo inicia donde debe iniciar, es decir, a la mitad, ¿no? Tú que tienes las orejas de fuera, no oyes ladrar a los perros, ya deja de chillar, tu mamá ya está muerta, ya todos están muertos, tú no sabes qué ha ocurrido, en todo el cuento no tienes absolutamente idea de nada. Claro, te da mucha tristeza porque sabes que el padre va cargando al hijo a los hombros. Sin embargo, cuando lees a Ovidio, dices, probablemente, claro, aquí está la clave de este cuento. Es una reversión, es una mexicanización de este gran mito del exilio de Troya y la fundación de Roma, pero llevado a unos páramos jaliscienses en el cual, pues, el ladrido de los perros no indica la huida de Troya, sino la llegada a algún lugar. ¿Quién sabe cuál sea ese lugar? Y a lo mejor todo esto son solamente pajas mentales mías, pero precisamente el conocimiento de una tradición permite hacer estas conexiones y decir, Juan Rulfo es tan inteligente que no necesita poner un epígrafe, el epígrafe siempre te indica cómo hay que leer algo, ¿no? Si le hubiera puesto un epígrafe de Ovidio, todos lo leeríamos a partir de Ovidio, pero Juan Rulfo se limita a hacer estos señalamientos muy poéticos, ¿no? Las orejas de fuera, mencionar que tu madre ya está muerta y todos tus amigos también, todos esos señalamientos son de una maestría impecable, ¿no? Y al menos a mí me dan una dirección de pensar que el gran giro de tuerca de Juan Rulfo es precisamente con este mito de origen. Y podría tener muchísimo que ver también con Comala, que a final de cuentas es el mito de fundación de un lugar, ¿no? El mito de fundación de un lugar habitado por un gran cacique que es dueño de todo, que podría ser una metáfora también del infierno, porque en la primera página de Pedro Páramo sabemos que para llegar a Comala, si se va, no, si se viene, uno baja y si se va, uno sube. Es decir, está en el subsuelo, no está en el plano de nosotros los seres humanos, ¿no? Para llegar a Comala, si se llega, hay que bajar y si se va, uno tiene que ascender. Es una alusión demasiado dantesca para ser simplemente una imagen poética. Hay toda una tradición alrededor de todo el universo de Juan Rulfo, alusiones muy inteligentes que no necesitan de toda la referencialidad como si la requiere, por ejemplo, un Carlos Fuentes. Si Pedro Páramo lo hubiera escrito Carlos Fuentes, habría sido una novela de 800 páginas. Pero a Juan Rulfo le bastaron 80 páginas para poder construir un relato de esta magnitud, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ahí hay uno, ¿no? René, me parece. Sí. No, no. Ok. Oye, perdón, yo sí, me han surgido algunas dudas, bueno, no unas dudas, ¿no? Algunos pensamientos. ¿Cómo ubicarías tú, por ejemplo, una tradición mexicana, puesto que me parece que hay una tradición en el campo de la poesía, ¿no? Muy marcada, ¿no? Muy añeja o muy antigua. Y si bien tenemos novelistas, bueno, por ejemplo, Carlos Fuentes se asumía casi parte de la tradición francesa, ¿no? Él casi se asumía como el Balzac, ¿no? Que su tiempo era, perdona, su misión era registrar su tiempo. Bueno, aquí hay un caso muy curioso que has mencionado, el caso ya de Juan Rulfo, y también quizá los escritores de la ciudad a partir en el siglo XX, ¿no? Como revueltas, ¿no? Pero
¿hay alguna línea que podamos identificar? Porque digo, me pongo a pensar, por ejemplo, en los escritores norteamericanos, ¿no? En la gran novela de principios del siglo XX. Por supuesto que están los franceses. No sé, los españoles, si ubicarlos así como grandes novelistas, ¿no? O grandísimos novelistas, pero también la hay. Pero en el caso mexicano, ¿no? ¿Cuál sería la línea que tú identificarías? Muy estrictamente en la novela, yo creo que hay, por un lado hay como herederos de la tradición, paradójicamente, de Sor Juana, ¿no? Que Sor Juana, aunque no escribió novela, escribió lo más parecido a una, que es El Primero Sueño, y que es una exploración a todo un universo subconsciente, ¿no? Un universo aparte totalmente onírico, y que va construyendo una línea poética con Alfonso Reyes, con los modernistas, con los contemporáneos, y que se desprende, yo creo, hacia, por un lado, Carlos Fuentes, por el otro, hacia los del medio siglo, ¿no? Podrían ser Ponce, Melo, José Emilio Pacheco, una línea de escritores, o bueno, más bien escritoras, más bien líricas, como Dueñas, como Rosario Castellanos, que les interesa más esta visión como más lírica de la novela, pero que creo que se pueden englobar bien como en el medio siglo. Y después hay otra línea que yo la verdad no emparento con nada, que es la onda, ¿no? O sea, es como una moda mexicana que pues no, a mí particularmente no me despierta no me despierta casi nada, pero que después tiene herederos que han hecho cosas muy interesantes, como Fernanda Melchor. Yo creo que Fernanda Melchor, ella sí es un pináculo, digamos, de la onda, ¿no? Porque utiliza el lenguaje muy exuberante de nuestro tiempo, pero cuando uno lee a José Agustín o a Sainz, no sé, como que sí lo sientes muy de cartón, al menos a mí así me pasa, ¿no? En cambio, con Fernanda Melchor sí sientes que esa novela está palpitando, ¿no? Temporada de huracanes sí la sientes palpitar. Algo que no me ocurrió con La tumba, por ejemplo, de Agustín, o La panza del Teposteco, aparte, título horrible, ¿no? Yo creo que la novela debe ser arte y debe tener títulos hermosos como El obsceno pájaro de la noche, ¿no? Cosas así. Entonces, pero claro, vuelvo, ¿no? Esto es como mi percepción. Y también hay como grupos muy a la gringa, como la de Roberto Bolaño, que si bien era chileno, pues todos sus compinches eran mexicanos, pero pues no le llegaban, ¿no? No le llegaban al talento y a la magnitud de Roberto Bolaño, aunque claro, hay buenos poetas, por ejemplo, Papasquiaro, es interesante, no lo considero absolutamente genial como Bolaño, pero Bolaño sí le despertó una nueva novela mexicana, siendo chileno. Fernando del Paso, yo creo que es el gran heredero de Juan Rulfo. Este es maravilloso. Fernando del Paso es para mí el mejor novelista mexicano, ¿no? Noticias del Imperio y me persino, o sea, es la mejor novela mexicana de todos los tiempos, ¿no? O sea, Noticias del Imperio lo tiene absolutamente todo. Y él por sí mismo ya es una escuela, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay unas 3, 4 escuelas, una lírica, una más realista, que se permite adentrarse en lo onírico, en lo fantástico, que sería la del medio siglo, y después una más irreverente, ¿no? Ya a partir de los 70s, 80s, hasta llegar a Roberto Bolaño. Oye, y por otro lado, también creo que en el campo de la novela, a veces nos saltamos, seguro que no, o sea, seguro que la gente que está, los investigadores y todo esto lo tendrán muy presente, pero digamos, en la generalidad nos saltamos el siglo XIX muchas veces, ¿no? En el campo de la novela. No sé cómo llamarlo, si sean los costumbristas o algo, seguro que habrá ahí un par de novelas interesantes, ¿no? O cómo ves este periodo que parece un brinco, ¿no? Venimos del barroco, de la independencia, todo esto, y de ahí nos brincamos casi directos al siglo XX. Sí, pues hay muy buenos novelistas. Guillermo Prieto, por ejemplo,
O sea, aparte es muy lúdico, ¿no? O sea, es muy, muy irrisorio. Pero eso es una gran virtud en general en el siglo XIX, la capacidad prosística de amarrarte, porque todas esas novelas eran de folletín, se publicaban semanalmente y tú estabas ahí, podía, podía absolutamente valerte los conflictos que había entre Juárez y Maximiliano, pero tú estabas ahí comprando el periódico por la novela de Guillermo Prieto, ¿no? Entonces, son muy deliciosas para leer, pero no, son muy realistas, claro, ¿no? Desdeñaban lo barroco, desdeñaban a Sor Juana, desdeñaban lo fantástico, siempre estaban adscritas como a una tendencia, sí, costumbrista, realista. Pienso también en Altamirano. Altamirano es muy buen escritor. Eh, bueno, por supuesto, el Periquillo Sarmiento es muy entretenida, pero yo la verdad es que las veo más como piezas de curiosidad, ¿no? O sea, sí vale la pena leerlas, pero para el siglo XIX, pues prefiero, prefiero a los rusos, ¿no? Prefiero a los franceses, prefiero a los ingleses. Y no tiene nada de malo, creo yo, también decir, bueno, la literatura tiene altibajos, ¿no? O sea, el siglo XX en general latinoamericano es impresionante. O sea, nadie hubiera imaginado novelas como las de Donoso, como las de María Luisa Bombal, ¿no? O sea, a propósito de quienes están interesados en la escritura intimista, Bombal es una bomba, ¿no? O sea, en verdad es una explosión de lirismo maravilloso. Eh, pero sí, el siglo XIX no... Es muy bueno para leer y aprender técnicas, aprender cómo amarrar, ¿no? Cómo amarrar sobre todo con estos dramones que son muy deliciosos, ¿no? De los engaños, las injurias, las cartas, todo eso, los del siglo XIX ayudan mucho a formalizar esos términos. No sé si haya otros comentarios, sería bueno escuchar si hay dudas, alguna anotación, algún punto ahí que quieran compartir. Ah, yo tenía una pregunta para ti, Max. No sé si consideres que ciertos géneros de novela, pienso en específico de la novela negra, ayudan un poco más como a quien está empezando a escribir, a la idea al momento de generar como personajes, como la historia que tiene detrás un personaje, o sea, como sus motivos. Perdón no sé si se oiga, espero que no. O sea, como los antecedentes de cada personaje, o como para lo que decías del mapa, si sabemos a dónde va a llegar, o sea, en este caso en la novela negra, pues es a descubrir quién lo mató o qué pasó. O sea, como si hay ciertos géneros que ayudan más como a quien está empezando a escribir, ¿no? Sí, es muy buena tu pregunta, ¿no? La novela negra, de hecho a mí se me hace de las más difíciles, pero eso es como muy particular, ¿no? O sea, creo que el perfil de cada escritor y de cada lector depende mucho también de los intereses. A mí, por ejemplo, lo primero que me gustó leer fueron las novelas de viajes, de aventuras, en donde el personaje prácticamente no interesa demasiado el personaje, sino los paisajes, la descripción, de repente la aventura, el encuentro con situaciones. Eh, pero sí, también conozco amigos que escriben, que empezaron con la novela negra y que son muy buenos haciendo precisamente el delinear a un personaje. Eh, Algo muy importante, creo yo, para escribir es tener la doble humildad de saber en qué soy bueno y en qué soy malo, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que soy muy malo con los diálogos. A mí no me salen los diálogos, o sea, no, soy muy malo. No puedo poner a dos personajes a hablar, simplemente no puedo. En cambio, hay gente que, o sea, el diálogo es como, ¿no? Se vuelve muy dinámico, se vuelve muy, ayuda muchísimo. Casi todo el Quijote es diálogo, por ejemplo, ¿no? Es una de las ventajas de Cervantes, el poder poner a dos personajes con visiones no solamente distintas, sino completamente opuestas del universo, ponerlos a entablar un diálogo se vuelve muy rico.
En cambio, por ejemplo, si tú eres bueno con los monólogos interiores y que todo ocurra en la mente del personaje y de repente hablar de una taza te lleva a hablar de tu padre y de repente de tu padre vas al perro y de repente del perro a tus lentes y todo eso se va armando herméticamente, aprovecha también eso, ¿no? Y sobre todo ir leyendo las cosas que se vayan moldeando a nuestros intereses, tanto de lectura como de escritura, que normalmente es lo mismo, ¿no? En cambio, por ejemplo, hay escritores como Álvaro Mutis, que siempre le decían, no, es que tú eres muy Joseph Conrad, ¿no? Tú eres muy, no sé, muy de estas novelas de aventuras. Y él decía, no, para nada, yo soy un Charles Dickens, o sea, a mí me encantan los dramones y me encanta la descripción de ciudades y todo lo que no hay en Álvaro Mutis. Entonces se vuelve interesante cómo las novelas pueden o no influir dentro de tu escritura. Muchas veces simplemente no lo logras, simplemente no logras, por mucho que te sepas no sé, las técnicas de Elena Garro, que es una excelente y extraordinaria escritora, muy del monólogo interior y muy del diálogo y muy de poner en conflicto espiritual a un personaje, de repente no le pizcas absolutamente nada a Elena Garro, ¿no? Entonces se vuelve, no hay que forzar, ¿no? No hay que forzar nunca eh, las dinámicas de tu propia escritura. Sí, hay que probar con muchas técnicas. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, escribir un personaje y pensar cómo lo escribiría otro escritor. Pero claro, para eso tienes que conocer más o menos bien o lo mejor posible varios estilos de escritura de distintos escritores y decir, a ver, ¿cómo describiría esta piedra Franz Kafka? ¿Cómo la describiría Piglia? ¿Cómo la describiría Guadalupe Dueñas? O sea, mientras más formas narrativas y más estilos conoces, más fácil es copiarlos. Y mientras más fácil es copiarlos, mejor aderezas tu propio estilo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esta iniciativa de copiar un estilo. Por ejemplo, una gran novela que yo recomiendo mucho es la de Frankenstein, ¿no? Es una novela que tiene todos los aciertos de una buena novela. Inicia con las cartas que le envía, las cartas que anteceden al relato de Frankenstein. No recuerdo cómo se llama el personaje que le está escribiendo a su hermana, de mira, me pasó este dramón, ¿no? No me la vas a creer. Y después viene la novela y después termina de nuevo con cartas. Entonces, una novela redonda, hermética. El monólogo que se echa el monstruo al doctor Frankenstein es maravilloso. Es pues el moderno Prometeo, el personaje que debería ser la nueva fundación de una nueva humanidad. Y encontrarse con su creador, pues es un tormento perpetuo por ambas partes, ¿no? Tanto por el doctor Frankenstein como por el demonio, ¿no? O el monstruo, no recuerdo cómo se le llama en la novela. Entonces es una gran novela que permite cerebrar, digámoslo así, ¿no? Permite pensar muy bien cómo construir una novela. Y además, pues, esta Mary Shelley lo escribió como a los 17 años, ¿no? Entonces se vuelve todavía más impresionante eso. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? Espero haber respondido tu pregunta, creo que no, pero si te sientes cómodo copiándola a la novela negra, escribe, sí, claro, ¿no? Cópiala a la novela negra. O sea, yo personalmente no lo hago porque me es difícil construir un escenario de misterio, ¿no? A mí se me hace muy difícil, pero un lector que inicie con esto, se le va a facilitar muchísimo la trama, ¿no? Entonces, todos tenemos cosas que se nos facilitan y cosas que se nos dificultan. Reitero, a mí se me dificulta el diálogo, pero si eres muy bueno haciendo un escenario, aprovecha y haz escenarios, ¿no? En cambio, yo creo que yo soy bueno con los monólogos interiores, que todos mis personajes estén pensando todo el tiempo. Eso a mí me facilita y a mí me ayuda, pero yo sé que se vuelve cansado para el lector estar leyendo mis pensamientos implantados en un personaje, ¿no? Pero sí, ayuda todo, siempre estar copiando distintas cosas. Carlos Espíndola,
tiene la manita levantada por ahí, me parece que querías Sí, hacer un comentario. gracias. Y gracias, Max, también por la exposición de hoy, me pareció fantástico. Y yo tengo dos preguntas. La primera es claro, la novela, como lo has dicho, a mí se me hace una empresa apabullante, o sea, es como, no sé, me siento un tanto incapaz de decir voy a hacer, aunque tengo ya varias ideas, pero no deja de ahogarme o de impresionarme la idea de escribir una novela. Así que he comenzado por cuentos, ¿no? Y ahora has dicho que, bueno, que quien hace cuentos generalmente, sí, quizás se sienta más cómodo con el cuento, y hay alguien que se sienta desde un inicio cómodo con la novela y entonces empieza a escribir novela. Pero yo no sé si puede ser un buen inicio también escribir cuentos para ya después pasar a la novela, o hay gente que es genial seguramente y que ya le entra duro a la novela, y lo cual no es mi caso porque soy muy inseguro con lo que hago, pero puede ser que sí haya gente que vaya directamente a la novela, ¿no? Esa es la primera pregunta, si el cuento puede ser como un buen preámbulo para dar paso a la novela, si se pueden hacer como las dos cosas. Y la segunda pregunta es sobre esta literatura que hablabas y que influye en nosotros, eh, y al mismo tiempo, para mí es un conflicto, por ejemplo, que me gusta tanto también la literatura rusa, que es sumamente espiritual, ¿no? Pero hoy la novela que se hace no, o casi nada tiene que ver con estos tópicos, ¿no? Sino es más, por ejemplo, esto de la ciencia ficción, o los pueblos originarios, o la identidad, o la sexualidad, en fin, tantas otras cosas. Y si esto no suele ser un conflicto para uno como novelista, que tengo mis intereses, pero resulta que mis intereses son un poco anacrónicos a lo que está haciendo o cómo funciona el mundo hoy, ¿no? Por ejemplo, hablabas de Sor Juana, en fin, si nos ponemos a hablar de los místicos. Entonces, si por ejemplo tengo un tema de interés que es personal y que parece conflictuar con el mundo moderno, ¿cómo resolverías este conflicto, ¿no? entre mis intereses y lo que hoy, digamos así, vende o jala a la gente, ¿no? Ya sé que es una pregunta tramposa porque deberíamos describir así genuinamente, pero al final también uno se piensa en el lector, ¿no? Algo que al lector le interese, bueno, al menos desde mi postura, que le interese, que le llene, que le aporte, ¿no? Y no sé si se entendieron ahí las dos cuestiones. Sí, por supuesto, se entendieron perfectamente. Bueno, yo creo que definitivamente, a lo mejor no, pero todos empezamos escribiendo cuento. O bueno, no, empezamos escribiéndole cartitas de amor a Lupita en la secu, ¿no? O sea, siempre hay un patrón de que cuando nos gusta escribir, lo hacemos desde hace muchos años, pero no nos habíamos dado cuenta y empezamos a formalizar, llevamos un diario, escribimos tal cosa y así. Y pues pues sí está difícil de repente decir, ay, me voy a escribir la nueva Ana Karenina, ¿no? No, pues nadie, ¿no? Nadie. Pero sí es importante que uno le sea fiel a su intuición. A mí me pasa mucho, pues sí, Sor Juana para mí es mi Virgilio, o sea, para mí Sor Juana lo es absolutamente todo y no hay ninguna genialidad mayor que la de Sor Juana. Entonces mi novela ahorita del PEGDA es sobre Sor Juana, pero hay personajes que me interesan que para mí son solo capítulos o son solamente el tema de un soneto o el tema de un cuento, y no es menospreciando, no es menospreciar a otros géneros. Lo que pasa es que la brevedad me permite hacer hermético el perfil de un personaje. En cambio, a mi Sor Juana la voy a explorar en todas las dimensiones, ¿no? Y a mi Sor Juana, a quien tanto amo, me voy a meterme en su cabeza y la voy a encuerar y la voy a hacer lo que yo quiera, porque es mía, o sea, es mi personaje, ¿no? Entonces, uno debe ser fiel a sus intuiciones, uno debe ser fiel a la misma cabeza te lo dice, ¿no? Esto es un cuento, esto es una novela, ¿no? Eso hay que ser fiel en ese sentido. Y con respecto a lo de la originalidad, la verdad es que pues modas siempre va a haber modas, es decir, ahorita no es despreciando, pero ahorita todos quieren escribir sobre la pandemia, ¿no?
Entonces yo lo último que voy a leer es sobre pandemia. Yo no voy a leer ninguna novela sobre la pandemia, ¿no? Ni ahorita ni nunca, porque yo ya tuve a mis papás con COVID, yo no voy a leer eso, o sea, yo simplemente no voy a leer eso. Yo prefiero leer una novela sobre elefantes o de Orhan Pamuk y la Turquía del siglo XVI, ¿no? O sea, yo prefiero leer otras cosas a leer que el narco y que a mí simplemente no me interesa. Yo hice mi apuesta de hacer una novela, eh, pues una novela histórica, que fue la que ganó el Sergio Galindo, que inicia con La Malinche y termina con Claude Lévi-Strauss y explora 400 años de conquista. Entonces, es una novela que no tiene como mucha, o sea, no es una novela como de algo muy popular, y sin embargo, pues tuvo la fortuna de ganar ese premio, ¿no? Pero también porque a mí me interesaba darle un giro, un giro que no tuviera la novela contemporánea, pero tampoco es como que uno lo logra, ¿no? A veces simplemente es la suerte y tener muy claro los modelos a los que uno sigue, ¿no? Es decir, yo no hubiera podido escribir o no podría escribir lo que escribo sin Fernando del Paso. O sea, Fernando del Paso es como mi modelo de novela, porque ya es la condensación de un James Joyce y también de un Charles Dickens, ¿no? Y con el lenguaje de un Juan Rulfo. O sea, para mí, una novela histórica debe seguir el modelo de Fernando del Paso. Y uno debe, bueno, al menos una novela que yo quiera escribir, ¿no? Y sin embargo, hay otros escritores que no están escribiendo lo que es popular, la novela del narco, la novela de la pandemia, todo eso. Por ejemplo, Pablo Montoya, que es un extraordinario, pero extraordinario novelista, bueno, escritor colombiano, que tiene una novela, bueno, tiene muchas novelas muy hermosas, pero una muy bonita que se llama Tríptico de la Infamia. Es sobre la infamia de la colonización vista desde tres pintores del siglo XVI. Entonces se vuelve bien bonito cómo él se quita los zapatos, se pone en los de estos pintores y empieza a ver el mundo a través de sus ojos, ¿no? Porque eso es la novela, es quitarnos nuestros zapatos y ponernos en la trinchera de otro. Esto yo sé que es imposible. Yo no soy una monja jerónima del siglo XVII, pero pues por algo me pongo a leer náhuatl y latín, porque Sor Juana hablaba náhuatl y latín. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer es estudiar esas lenguas para capturar un poco de la Sor Juana, ¿no? Porque Sor Juana es un personaje muy maltratado en la novelística contemporánea. No hay ninguna buena novela de Sor Juana, ¿no? Entonces, hay unas buenas. La de Mónica Lavín, por ejemplo, es buena, ¿no? Pero hay otras muy payasas que no, o sea, no le llegan al ancho de Sor Juana. O sea, a Sor Juana todavía le falta unas noticias del imperio, ¿no? O sea, a la gran figura de Sor Juana aún no existe el novelista que la haya hecho una Carlota. Entonces, es a lo que vuelvo al inicio, de que una novela debe ser del tamaño de su aspiración, debe ser del tamaño de lo que aspira a llegar a ser, ¿no? Entonces, Fernando del Paso, si hubiera dicho, ay, pues me interesa el Imperio Mexicano, voy a escribir de Carlota. No, Fernando del Paso se documentó de todo lo que había, leyó aparte a los mejores novelistas y sacó lo mejor de todo y escribió Noticias del Imperio. Entonces, no tengas miedo de que, por ejemplo, los místicos, a mí me encanta la literatura mística, me encanta Santa Teresa, me encanta San Juan de la Cruz, o sea, siempre va a haber un lector, ¿no? Siempre va a haber un lector para algo, para lo más raro que se te ocurra, siempre va a haber un público y ¿cómo decirlo? Sí está bien pensar en el lector, sí, o sea, obviamente Cervantes pensaba en el lector cuando escribió la segunda parte del Quijote, porque tuvo tantas réplicas y tantos lectores que hasta hizo sus personajes leer a la primera parte, y porque ya había un Quijote apócrifo que era el Quijote de Avellaneda, y a Cervantes le interesaba que el público supiera que ese Quijote era falso y que lo había prácticamente escrito, no recuerdo si Lope o Quevedo, quién sabe quién era el enemigo de Cervantes. Entonces, Cervantes pone muy, muy en claro, ¿no? que le interesa al público. Sin embargo, también es importante, yo por ejemplo, y eso ya sé que suena muy pretencioso, pero yo me considero el mejor lector que puedo tener, ¿no? O sea, si cometo una tontería, yo soy el primero que debe darse cuenta, ¿no? Y si cometo un error o algo, yo soy
aparte yo soy mi modelo de lector perfecto porque yo leo muy bien. O sea, yo leo muy detenidamente y le dedico toda mi atención a la lectura. Entonces, no me interesa un lector que no le interese lo que escribo. No sé si me explico. O sea, creo que es muy importante no ser condescendiente en el sentido de, quiero ser bestselero. Si quieres ser bestselero, ok, sélo, ¿no? Pero a mí personalmente no me interesa escribir un bestseller. O sea, me interesa escribir una novela que a mí me gustaría leer. Entonces, eso es muy importante, creo, ¿no? Que escribas la novela que tú quieres leer, se vuelve un gran modelo te va abriendo muchas vías, ¿no? Espero haber respondido la pregunta. Perdón, Francisco Jacome había levantado la mano. Me parece que había un comentario por ahí, ¿no? Sí, hola. Bueno, te voy a hacer una pregunta, pero es que ya la respondiste indirectamente. Como sabes, bueno, estoy pues interesado en ese tema de la novela histórica, en especial pues de un personaje en particular. Y lo que te iba a preguntar era si me enfoco como un trabajo previo, me enfoco en el contexto de todo este personaje y me apropio totalmente de la vida del personaje. No me apropio del contexto, pero sí del personaje. O sea, obviamente pues a favor de la estructura, ¿no? Pero más o menos lo respondiste cuando hablaste de Sor Juana y de que pues era tu personaje y tú lo hacías pues como tú quisieras. Pero básicamente la pregunta era esa. Me enfoco en el contexto histórico y me apropio de la vida de mi personaje a favor de la estructura. A ver, ¿cómo? Perdón, la última parte. Es que se me trabó. ¿Del contexto? Okay, ajá, que si me enfoco en su contexto histórico y me apropio de su vida a favor de la estructura. A ver, estoy pensando. Es que sí es interesante. La estructura de la novela tiene que ir en relación a la trama. Es decir, pensémoslo en términos de tesis, ¿no? O sea, se utiliza mucho ay, pues voy a usar tal marco teórico, ¿no? Y de repente tu tema no encaja con ese marco teórico. No puedes jalar el marco teórico para que tu realidad encaje en tu tesis, ¿no? El marco teórico es el que depende de tu realidad, no la realidad del marco teórico. La estructura de una novela es exactamente lo mismo. Si tu novela, por ejemplo, ¿no? Bueno, me habías comentado, te interesa Díaz Covarrubias, siglo XIX, México, el Jalapa del siglo XIX. Estructuralmente podría tener muchas variantes, ¿no? Por un lado, seguir el modelo de novela del siglo XIX, seguir el modelo de novela que él escribía. Yo solamente he leído de él El Diablo en México, ¿no? Que está muy bonita y muy picaresca. Podrías utilizar esta forma picaresca que vaya en favor de tu relato, sabiendo que no vas a escribir una novela como el siglo XIX, porque tú eres una persona del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo recomendaría muchísimo más buscar alternativas dentro de la novela contemporánea que exploren ese siglo, ¿no? Porque a final de cuentas, uno también tiene que ver más o menos qué se ha hecho y si quiere continuar una tendencia o proponer algo nuevo, pero conociendo las maneras en que se han efectuado, ¿no? Entonces, yo creo que la estructura siempre va en relación a la trama. Otro gran ejemplo es James Joyce, de nuevo, ¿no? Con Ulises. Cada capítulo es un momento en el día de Leopold Bloom y cada capítulo tenía que ser contado de una manera distinta para que la trama tuviera un sentido muchísimo más conciso, ¿no? Entonces, el que un capítulo fuera escrito como si fuera una novela de Jane Austen, que un capítulo fuera escrito como estampas en un periódico, que un capítulo no ni siquiera trate de Leopold Bloom, sino de su mujer que está a punto de engañarlo y todo está ocurriendo en su mente. Todo eso habla de que la novela está pensada estructuralmente en relación a la trama que nos va a contar. Entonces, James Joyce es un gran ejemplo de cómo la estructura depende de la trama. Vale, okay. Gracias.
Vamos a dar oportunidad de un último comentario, una última pregunta más. Nos quedan 6 minutos ya de esta primera sesión. Entonces, una última pregunta. Bueno, yo tenía una pregunta muy breve, Max, perdona por decirte así. No, díganme Max, sí. Hace Con toda rato, bueno, al confianza. principio hablabas de los escritores de método y, por ejemplo, de quien se sienta 6 horas a escribir diario, y de Onetti, que decía que era su amante y a la hora que se pudiera y a la hora que quisiera. Y sé que obviamente esto es, pues, muy difícil de estandarizar, ¿no? O sea, que cada quien va a desarrollar su propio ritmo, su propio método, pero, por ejemplo, también leía un poco de los escritores de método, de Philip Glass, el pianista. Ok. Él leí sus memorias un poco también por interés morboso, pero él decía que él era como muy desordenado y como que combatió ese desorden sentándose 2 horas frente al piano. Aún así, si no componía nada, si no tocaba una sola de las piezas del piano, desconozco digamos, la morfología del piano, pero aún así no hiciera nada durante esas 2 horas, él se dedicaba esas 2 horas para su arte, ¿no? La pregunta es, o sea, tener todo esto, en tu caso particular, para usarlo como una referencia, como un ejemplo, ¿tú cómo es tu método de escritura cotidiana? Bueno, yo he tenido la fortuna de vivir de becas y de premios, ¿no? Yo sé que eso es como muy criticado actualmente, pero me he esforzado también en conseguirlo, ¿no? Es decir, la beca de CONACYT, que pues te permite vivir de un trabajo de investigación, me permitía también escribir en las noches pues, la novela de los dioses que huyeron. Tuve también la fortuna de tener unos padres que me apoyaban económicamente cuando les dije, ¿saben qué? Necesito tiempo y dinero para escribir esta novela, ayúdenme, por favor. Me ayudaron afortunadamente, le aposté todo a esa novela, la escribía como 8 horas al día, o sea, era un trabajo en verdad delirante. La terminé y pues ganó el Galindo, ¿no? Entonces, al ganar, pues tuve la remuneración económica que actualmente me permite continuar este ritmo de vida yo escribo cuando quiero, ¿no? Y escribo de lo que quiero y a la hora que quiera. Intento ser muy sistemático, no tanto que me levante a las 7. O sea, me puedo levantar a las 7 y empezar a leer, o me puedo levantar al mediodía y empezar a leer, pero diario es leer, eso es como lo básico. O sea, puedo no escribir diario, pero tengo que leer diario, eso sí es como muy forzoso, varias horas al día. Intento leer cosas atrasadas. La pandemia también me ha permitido eso, ¿no? Hay libros que uno compró hace 8 años, cuando inició la carrera o qué sé yo, y apenas los destapas, ¿no? Y los abres y dices, wow, qué maravilla. Entonces, yo intento escribir todos los días. Me gusta mucho la traducción, entonces cuando no estoy escribiendo creación propia, me pongo a traducir, que además es un gran ejercicio estilístico. Te enfrentas a otra sintaxis, a otra gramática, a otro vocabulario, sobre todo a otro estilo, alimentas el propio. Eso ayuda a eliminar los bloqueos mentales, los bloqueos artísticos, y sobre todo, pues, una novela es apostarle, ¿no? Apostarle. Y eso también nos lo decía Fernanda Melchor, ¿no? O sea, está muy bien las becas, está muy bien los premios, pero tú escríbela aunque no tengas nada, ¿no? O sea, aunque no tengas tiempo, si tienes 2 horas al día, escribe en esas 2 horas, ¿no? Pero una novela sí es una apuesta, y es una apuesta muy grande, y vale la pena cuando ves ya remunerado eso, ¿no? Entonces, uno debe aprovechar también estas becas, también estos programas de estímulo, y no dejarnos ir con la corriente de que, ay, todos ya están comprados, ay, son los mismos, bla, 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 y no terminas escribiendo nada. Mejor escribe un montón, sé rechazado en un montón de cosas porque nunca ganas a la primera. Yo mandé a 1000 cosas antes de ganar el Galindo, entonces es totalmente normal que uno sienta confianza, que lo que está haciendo no vale la pena, no está funcionando, pero todos los rechazos te ayudan a decir, ¿sabes qué? A lo mejor no estaba bien, ¿no? Y ya, pam, 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 tiras a la basura lo que hay que tirar a la basura,
vuelves a imitar, vuelves a copiar, vuelves a escribir, vuelves a desechar y vuelves a escoger, ¿no? Entonces, dedicarle todo lo que se pueda a un proyecto de novela, ¿no? Sí. Ok, ya para finalizar, aquí voy a dar lectura. Hay un mensaje acá. Alejandro Hernández dice, preciso y copioso, fresco. En mi caso aclaró dudas y nada mejor que las lecturas recomendadas bajo esa visión de quien las recomienda, con ese ánimo y vibra para transmitir. Provechoso, hartamente provechoso. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, Max, yo creo que entonces aquí cerramos esta sesión, si te parece bien. Sí, yo creo que ha sido muy extenso. Como se pudieron dar cuenta, también es muy provechoso cuando se puede participar, cuando se puede preguntar, ¿no? Entonces, esto irá de alguna manera afinando la dinámica que podemos tener aquí en Zoom. Yo creo que para todos es nuevo esto de tener cursos en una plataforma, ¿no? Y por videollamadas, una plataforma como esta. Entonces, bueno, ya tuvimos esta primera experiencia. Entonces, yo creo que vamos a seguir en contacto vía correo electrónico. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta extensa se puede hacer por correo electrónico. Vamos a intentar ir dándoles respuestas. Y entonces, pues, qué mejor que venir ya también con preguntas puntuales y observaciones para las próximas sesiones, ¿no? Max, no sé, entonces, ¿algo que agregar? Creo que simplemente de manera muy, muy general, intenten escribir, si tienen alguna duda después, a mi correo. Se los pasé en el correo de las lecturas. Y si hay algún chismoso en Facebook interesado, igual me puede escribir. No sé si se puede aquí. Lo Aquí lo ponemos dejé. en los Sí. comentarios. Lo ponemos en los comentarios. maxausa@gmail, ¿no? Ok. Porfa, o sea, si es algo técnico, pues sí escriban al del Ágora, ¿no? Pero si es algo como para mí, como para mandarme algo, un escrito, algún borrador, qué sé yo, alguna duda, escríbanme porfa este correo y ya yo ahí ya platicamos, ¿no? Pero en verdad muchísimas gracias por el interés, ¿no? El interés en participar, el interés en estar aquí desperdiciando un par de horitas de su tiempo y pues muchísimas gracias, ¿no? Esperamos que les haya sido provechoso y pues hasta la próxima semana, hasta el miércoles. Ok, bueno, Muchas gracias. muchas gracias a todos. Detenemos la transmisión en estos momentos y les agradecemos a toda la gente que estuvo también ahí en Facebook, ¿no? Muchas gracias, nos vemos dentro de 8